son tan amables de tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el Evangelio según San Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, por favor. San Mateo, capítulo 16. Vamos a ver en los versículos del 13 al 16. Vamos a ver, aquí hay dos preguntas que hace nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver sobre estas dos preguntas, pero vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 16. ¿Ya lo tienen ustedes? San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Lo leemos todos juntos, que dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Cerrando nuestros ojos, oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, que nos permites estar una vez más en tu casa, Dios, Señor, y poder bendecir y alabar tu nombre, Dios, Señor, en esta reunión, Señor. También ha llegado el momento, Dios, de poder escuchar tu palabra, de meditar en ella. Dios, permítenos a cada uno, Dios, ser sensibles a tu voz, Padre eterno. Ciertamente necesitamos de ti, Dios, Señor, y es por medio de tu palabra, Dios, la cual hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Tu palabra que es cual martillo que quebranta, Dios, Señor, así también como luz, Señor, en nuestro día a día, Padre, que ilumina nuestra vida, Padre. Pedimos que así sea, Dios, en nosotros, en esta hora, Padre Santo, Señor. También pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Dios, de mi vida, Dios. Señor, extiende tu gracia, Dios, sobre mi vida. Yo te necesito, Dios, Señor. Ayúdame, Dios, a hablar conforme, Dios, a tu palabra, Dios, y no conforme a mis pensamientos, Dios. Creyendo, Señor, que tú obras, Señor, en esta hora, Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. ¿Usted sabe qué concepto tienen las personas de usted? La gente que le rodea, o podemos decir en la iglesia. ¿Qué concepto tiene la iglesia de usted, las personas que se congregan en este lugar de usted? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan de usted? Sería interesante y muchas veces sería hasta confrontativo para nosotros saber muchas veces qué es lo que piensa la gente, y que la gente tiene un concepto a lo mejor diferente o a lo mejor el correcto sobre nosotros. Vamos a ver en esta hora cómo muchas veces en las Escrituras la gente, en este caso en el Evangelio, tenía un concepto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál era ese concepto que tenían la gente de Él con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y sería también importante saber cuál es el concepto que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche vamos a hacer una pregunta, y sobre esta pregunta vamos a tratar de desarrollarla. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Este libro, este Evangelio, fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo. Y este evangelio se escribió, se cree que fue un evangelio temprano, escrito tempranamente en el año 50 después de Cristo aproximadamente, y fue escrito por San Mateo. Su otro nombre es Leví. Recordará usted que era un publicano del cual el Señor lo llamó de ese lugar en el cual trabajaba y le dijo: sígueme, y aquel hombre dejó todo y siguió al Señor, hermanos.
Y Mateo, como buen judío que era, amados hermanos, escribe este evangelio. Está destinado principalmente a su pueblo, a los judíos, hermanos, ya que San Mateo fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que se narran en este evangelio, en el cual San Mateo demuestra por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Él es el Rey de los judíos y el Mesías de Israel, amados hermanos, el cual el pueblo esperaba por mucho tiempo, hermanos. Y para ello se vale de grandes, podemos decir gran cantidad de citas, pero utiliza muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar esa unión que había entre el Mesías de la promesa, el Mesías hablado y descrito en el Antiguo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, con el Cristo de la historia, con el Cristo con el cual Él convivió, que la gente vio su obra, sus palabras, sus enseñanzas, pero también sus milagros, amados hermanos. Y nosotros podemos saber que una de las palabras, podemos decir claves, de las cuales encontramos en este evangelio, una de tantas, es cumplimiento, porque en ella, al escucharla de forma continua en este evangelio, nos va a mostrar, nos va a indicar el cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento, en el cumplimiento, podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y es a través de este evangelio que vamos a encontrar desde la genealogía, el llamado a los discípulos, como también su obra en medio del pueblo, amados hermanos. Y es en estos capítulos 15 y 16 que nos empieza a narrar cómo los fariseos buscaban el confrontar y el señalar a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, hermanos, que ellos creían en Él si Él les mostraba alguna señal del cielo para que ellos pudieran creer. Pero, hermanos, ¿cuántas señales mostró nuestro Señor Jesucristo? Señales celestiales, desde el resucitar muertos, sanar enfermos, hermanos, dar vista a los ciegos, que los paralíticos andaran, hermanos. Era una tras otra señales del cielo, hermanos. Solamente Dios es el que podía hacer y manifestar este tipo de obras. Sin embargo, los fariseos, cegados por su religiosidad, por su falsa justicia, hermanos, negaban una y otra vez, hermanos. Y encontramos cómo no nada más los fariseos, los saduceos, los escribas, muchos de ellos se unieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y es que encontramos que después de este acontecimiento, que nuestro Señor Jesucristo parte de este lugar y atraviesa lo que podemos decir el mar de Galilea, y es ahí, amados hermanos, que nosotros nos encontramos cuando llega a la otra región, en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene una plática personal con sus discípulos, una plática más íntima con sus discípulos, alejado de las multitudes que lo seguían, que veían su manifestación gloriosa de sanidades de su palabra, hermanos. Es en este momento en el cual encontramos a nuestro Señor Jesucristo, y es en estos versículos que nosotros damos lectura, en lo cual dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empieza nuestro Señor Jesucristo, no pierde la oportunidad de poder platicar con sus discípulos, y es ahí, en ese momento, en el cual nuestro Señor Jesucristo es que hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
En este caso, nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y este título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Nosotros encontramos este título en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, podemos encontrar cómo se refiere, que este es un título mesiánico. Lo encontramos también en San Mateo 8:20, 9:6, 12:8, el cual nosotros podemos encontrar por medio de este título, que es un título mesiánico, el cual nuestro Dios mostraba, en este caso nuestro Señor Jesucristo mostraba su encarnación, ¿no? Que Dios se hizo carne. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de una mujer. Y el apóstol San Pablo se refiere a él en Gálatas 4:4 cuando dice, se refiere a nuestro Señor Jesucristo como nacido de mujer, hermanos, ¿no? Entonces es aquí cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza este título con respecto a él como el Hijo del Hombre, tomando y mostrándose como el Mesías, como el hijo de Dios, hermanos. Y es ahí cuando empieza a desarrollar y hacer estas preguntas. Hay dos preguntas en este texto que nosotros dimos lecturas, y hace esta pregunta de forma particular y en la intimidad con sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, hermanos? ¿No? Y empieza esa, me imagino ahí entre los discípulos empezar a ver cómo contestaban. Recordemos, y para nosotros poder entender, recordemos que los discípulos, bueno, al ser 12, tenían mayor contacto con la gente, podían platicar, conversar también con la gente, y podían saber qué era lo que la gente decía con respecto a nuestro Señor Jesucristo. No era una pregunta inapropiada, no porque nuestro Señor Jesucristo no fuera Dios, Él era Dios, pero por medio de esta pregunta quería que los discípulos, ellos quería involucrarlos en medio de esta pregunta, que ellos empezaran a hablar por medio de ese contacto que tenían con la gente, quién era, cómo percibían a nuestro Señor Jesucristo, quién era Jesús para ellos, ¿no? Y es ahí cuando nosotros empezamos a entender en el versículo 14, y ellos dijeron, unos, dice, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas, amados hermanos. Entonces encontramos cómo ellos empiezan a decirle a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, ellos empiezan a contestar, le dice, bueno, unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Cuando nosotros nos damos cuenta quiénes eran estos hombres a los cuales señalan la gente normal, la gente de las aldeas, se referían a nuestro Señor Jesucristo, que era como uno de ellos, y se refieren, este grupo de personas eran profetas del Antiguo Testamento. Aún Juan el Bautista es un hombre que le tocó predicar en medio de la transición de la ley a la gracia, amados hermanos. Y entonces, por medio de ella, los discípulos empiezan a ver, empiezan a manifestar a nuestro Señor Jesucristo quién era Jesús para ellos, ¿no? Podemos decir que mostraba lo que había en el corazón del pueblo realmente, qué era lo que había en el corazón del pueblo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y esta pregunta no la hace nuestro Señor Jesucristo dirigida hacia los fariseos. ¿Quién dicen los fariseos que soy yo? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía qué era lo que decían los fariseos de Él, ¿no? Desde el hecho de que decían que que estaba endemoniado, que era un pecador, que era un blasfemo, y no quería nuestro Señor Jesucristo saber lo que decían los quería nuestro Señor Jesucristo que los discípulos le dijeran qué era lo que dice la gente
la gente como usted y como yo con respecto a él, hermanos, porque los fariseos, los escribas, los saduceos menospreciaban, despreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa es clara, que las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, y esto es una de las líneas que conducen este evangelio como otros, hermanos, pero en este caso el evangelista San Mateo lo que quiere es demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías verdadero, el Mesías prometido. Y entonces la manifestación de los milagros, de las sanidades, de que los ciegos veían, hermanos, era una manifestación clara y contundente, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el Cristo, hermanos. ¿Cómo era posible que los fariseos o que la gente no entendiera, pudiera entender las señales de los cielos, ¿no? Que si en la mañana hay tal manifestación en el cielo, quiere decir que va a haber un clima bueno, o en la tarde si hay señales en el cielo, nubes o arreboles, bueno, quiere decir que a lo mejor en la noche, en la tarde va a haber lluvia. Dice, la gente sabía reconocer las señales que había en el cielo. Y cómo no fueron capaces de poder reconocer las señales que estaban viendo delante de ellos. Nosotros vemos algunos de estos profetas de los cuales menciona, ya sea Juan el Bautista o Jeremías, no hace mención que ellos hicieran milagros o señales, ¿no? De Jeremías nosotros encontramos que fue un hombre, un profeta en el cual tenemos testimonio de la revelación de Dios. En Juan el Bautista encontramos a un hombre que se paró en medio del pueblo y proclamaba al pueblo que se arrepintieran de sus pecados, ¿no? Que volvieran su corazón a Dios. Él señalaba a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Es Elías este hombre, profeta del Señor, es el que hace milagros delante del pueblo, ¿no? Pero a comparación de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo, bueno, hermanos, no hay comparación con ellos, ¿no? Son señales, milagros, prodigios que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo cual manifestaba que Él era el Cristo, amados hermanos. Mire, San Juan, rápidamente vayamos, San Juan, leo para ustedes San Juan 10, 24 y 25. Y rodeáronle los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos has de conturbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiéndoles Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, las obras que hacía delante del pueblo, no eran para que Él se llenara de gloria, eran manifestación de que Él era el Mesías, que Él era el Mesías prometido, hermanos, que Él era el Cristo. Y es así como nosotros empezamos a ver, y seguimos en San Mateo, y nos muestra en el versículo 15, y empieza, dice, y unos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas, hermanos. Entonces encontramos que las personas empiezan a dar diferentes opiniones, ¿no? ¿Qué es Juan el Bautista? ¿Qué es Jeremías? ¿Qué es Elías? O uno de los otros de los profetas de la antigüedad, hermanos. Y nosotros entendemos que cada persona percibe las cosas de diferente forma. No sé, hemos oído que todo depende del cristal con que se mira, hermanos. Y ciertamente el corazón de las personas mostraba cuál era el concepto que tenían de Jesús. Esto es importante, ¿no? Porque esto es lo mismo que hoy en día nosotros podemos entender. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de Jesús? Bueno, todo depende de lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón de las personas. Cada persona, hermanos, puede hablar conforme a lo que ellos han vivido, su experiencia en la iglesia, aún sus
sus prejuicios, hermanos, algunos son equivocados, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender, bueno, ¿quién es Jesús realmente para nosotros? Si nosotros realmente tenemos el concepto correcto, porque hay un concepto correcto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y ¿saben qué? Hay un concepto que es correcto y hay conceptos que son incorrectos, hermanos. Entonces, la gente hablaba conforme a su conocimiento y conforme a la percepción que ellos tenían. Simplemente decían que Jesús era un profeta, que Jesús era, que Dios hablaba y que Dios se manifestaba por medio de él, que él era un profeta, hermanos. Pero no manifiestan de forma clara y abierta, hermanos, que Jesús era el Cristo, el Mesías, hermano. Y esto es interesante porque la gente también vio y contempló la gloria de nuestro Dios, amados hermanos. Y cuando llegamos al versículo 15 y nos dice, y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? No, es una pregunta clara y directa a sus discípulos, aquellos 12 discípulos que los había tomado para ser enseñados. Y esta pregunta es una pregunta clara y directa que hace nuestro Señor Jesucristo con respecto del concepto que tenían ellos de Él, hermanos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Nosotros podemos decir, bueno, es que los discípulos tenían una mejor información que toda la gente que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque convivían con Él de día y de noche, porque comían, porque iban donde Él iba, porque veían las obras que Él hacía, amados hermanos. Entonces podemos decir que sí deberían de tener un mejor concepto, tenían mejor información que las demás gentes. Y a esta pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿quién decís que soy? Dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. No, a una pregunta clara, una respuesta también corta, hermanos, pero bien respondida en ello, correcta, una respuesta correcta, amados hermanos, completa, una respuesta completa, correcta, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el Cristo y es el Hijo de Dios, del Dios viviente, amados hermanos. Si la gente le llamaba a él profeta, en medio de todas las obras y todos los milagros que él hacía, bueno, sus discípulos, si no es que todos, no, hermanos, pero en este caso la voz que se manifiesta, el hombre que se manifiesta es Simón Pedro. Él lo reconoce como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, amados hermanos. Y nosotros encontramos que por encima de las apariencias externas que ellos podían tener con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque realmente la gente sabía que lo conocían como Jesús de Nazaret, un hombre, como nosotros decimos, un paisano de ellos que era de Nazaret. Cómo él podía, lo máximo que podía llegar es a ser profeta, ¿no? Como lo hubo en el Antiguo Testamento, gente sencilla. Hubo gente que era sacerdotes, que eran gente de la tribu de Judá, pero también había gente sencilla dentro de los profetas, ¿no? Y decían, no, Jesús de Nazaret. La gente decía, no, es Jesús uno como nosotros, ¿cómo va a ser él el Mesías? Sin embargo, es que nuestro Dios le revela a Simón Pedro, le dice, y por eso expresa de esta forma, dice que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amados hermanos. Él reconoce, y esto es interesante porque esta revelación no viene de él, sino esta revelación viene de parte de Dios, hermanos. Y es en esta pequeña
historia que nosotros estamos dando lectura es que quiero yo, si usted me permite, desarrollarlo, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted, hermanos? Es San Mateo 14:14 nos dice de la siguiente manera. Lea por favor San Mateo 14:14. Dice: y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que de ellos había enfermos. San Mateo 15:30 al 31 nos dice: y llegaron a él mucha gente que tenía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. Y San Juan 6:2 nos dice: y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un sanador en medio de la enfermedad? Sí, claro. ¿No? Nosotros podemos decir: Jesús es un sanador en medio de la enfermedad. ¿No es así, hermanos? ¿Jesús lo ha sanado, hermano? Sí, nosotros sabemos que Jesús es el Señor y que es nuestro sanador, y la Biblia da testimonio de él, que nosotros tenemos a un Dios sanador. Pero si nosotros nos enfocamos simplemente a que Jesús es un sanador, bueno, nada más estamos supliendo una necesidad física. Simplemente empezaríamos a ver a Dios, y en este caso y el siguiente punto, como un Dios utilitario, un Dios que necesitamos cuando estamos enfermos. Y realmente nosotros recurrimos a Dios cuando nosotros estamos enfermos. Pero en este caso, cuando nosotros perdemos la visión de quién es Jesús, Jesús no nada más es un sanador. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, el Mesías. Pero hay gente que realmente sigue pensando y sigue acercándose a Jesús porque le sana, porque está enfermo, y usted verá que hay gente que pone peticiones, que expresa necesidades. Es que necesito, tengo un familiar, tengo un conocido, tengo a mi hijo, tengo a mi nieto que está enfermo, y hacen bien. No, el poner la necesidad delante del Señor. Pero es gente que no viene a la casa del Señor, que no se acerca, que no viene en reconocimiento, en gratitud por las bondades y por las misericordias de Dios. Por eso la gente veía a Jesús como un profeta, no lo veía como un Mesías. Y se le acercaban, y se acercaban las multitudes y ponían a sus enfermos. ¿Y sabe qué hacía? Jesús los sanaba, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía compasión de ellos, hermanos. Ese es nuestro Dios. No, ese es el Señor que nosotros tenemos, un Dios compasivo. No nos dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hermanos. O sea, la misericordia de Dios es grande, es general, amados hermanos. Pero hay gente, usted lo sabe, hay gente que busca al Señor, hermanos, en medio de la enfermedad. Y le hacen promesas como si fuera católicos, y mandas, y casi van, ¿no? El ir de rodillas a carretones, casi, hermanos, el buscar, el cumplir. Pero, hermanos, es gente que después de que son sanadas o después de que ponen su petición, no se conoce más de ellos, no se sabe. Hasta la otra necesidad, hasta que vuelvan a estar enfermos. Porque Jesús es un sanador para ellos, no es su Señor. No es su Señor. Entonces la gente se acerca, viene, y en nosotros está el enseñar y el doctrinar de forma correcta que Jesús utiliza la enfermedad como un medio para que la gente venga a Él, hermanos. ¿No es así? Porque si no lo hacemos así, entonces nosotros nos estamos equivocando, tenemos una mala doctrina, y si entendemos mal las Escrituras, estamos doctrinando mal a las demás personas. Nuestra finalidad por en medio de todo es que la gente venga delante del Señor y se arrepienta por sus pecados, hermanos, y encontrará en el Señor su gracia y su misericordia, hermanos.
Pero si nada más, yo en la iglesia oran por ti, vamos a la iglesia y ustedes nada más una persona que trae peticiones, pero no les habla del evangelio, estaríamos nosotros equivocados totalmente y estaría usted en un error. Mostremos quién es Jesús. No es un profeta, es el profeta de profetas. No es cualquier, no, hermano. Claro que hay poder y hay virtud. La gente se acercaba, aquella mujer enferma tocando el borde de su manto, salió virtud de él. Poder hay en nuestro Dios, hermanos. Y si usted está enfermo, el Señor lo puede sanar, claro que sí. O sea, no hay duda de ello, porque en él hay poder. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Y nosotros encontramos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un sanador en medio de la enfermedad? Que nada más lo buscas por una necesidad física. Y cuando nosotros leemos el siguiente punto, que sería, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, San Mateo, otra vez San Mateo 14, en los versículos 15. Dice: y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo ya ha pasado, despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traedlos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomaron los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 sin las mujeres y los niños. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un proveedor en la necesidad, en medio de la necesidad? ¿No? ¿Quién es Jesús para ti? Uno que nada más suple tu necesidad física. Y volvemos a encontrar aquí, es el mismo Señor quien suple la necesidad de su pueblo, hermanos. La gente se acerca, escuchaban el mensaje, se quedaban, eran ya tarde, y hermanos, los discípulos decían: pues que se vayan para que busquen comida. Y el Señor les dijo: no, acomódenlos, vamos a... y bueno, hermanos, encontramos la multiplicación de los peces, de 5 panes y 2 peces. El Señor supliendo la necesidad, sí. Encontramos de una manera muy parecida un capítulo más adelante, San Mateo 15, del 32 al 39. Ahora son 7 panes y unos pocos pececillos, hermanos, en los cuales son alimentados aproximadamente 4,000 personas, amados hermanos. Pero Juan, en el capítulo 6, en su versículo 26, dice: respondiéndoles Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscaréis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Es complejo, y el Señor vuelve a confrontar, ¿no? Cómo la gente se acercaba y decía, le seguían, hermano. No, era gente como hoy en día la gente va a los congresos afuera, o a los conciertos y a las iglesias que ministran, porque viene el apóstol, viene el profeta, hermanos, y la gente va como nómadas, como errantes de un lugar a otro, como gitanos, hermanos, buscando de Dios, ¿no? La prosperidad de Dios. Y el Señor les dice: bueno, ustedes se acercan a mí porque se han hartado de alimento. Y ciertamente, hermanos, la gente comía, y comía bien, ¿no? Y aún quedaban cestas de la multiplicación de estos alimentos. Pero es nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque, y les muestra: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, ellos veían cómo la gente comía, cómo los alimentos eran multiplicados, pero no podían contemplar que esto era una señal de que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, hermanos. Es un profeta, sigámosle, no, sigamos, porque era un espectáculo para ellos.
no había ese reconocimiento. No había ese reconocimiento. Y la gente es muy religiosa y oran para que les vaya bien en el día y en el trabajo, hermanos, pero no es Jesús el Señor de sus vidas. No es Jesús el Señor de sus vidas. Porque muchos de los trabajos por los cuales han pedido y se les han concedido no han venido de Dios, muchos de ellos, hermanos. Porque se han alejado o porque no han buscado al Señor. ¿Cómo sabemos que un trabajo, que una necesidad se suple y sabemos que es de Dios? Cuando Dios es glorificado, hermanos. Cuando nos hace buscarle, cuando nos hace adorarle, cuando nos hace venir a su casa en reconocimiento, cuando podemos ser de bendición para otras personas por medio del trabajo que el Señor nos ha dado, por medio de los ingresos. Y Señor, bendíceme, y Señor, ayúdame, y dame, y mis hijos, Señor, y mis nietos. Pero ese trabajo lo único que hace es apartarlos más del Señor. La gente viene para hartarse, para llenarse, pero no vienen a buscar al Señor. No es, vuelvo a decir, ellos veían las señales y el Señor es bueno y misericordioso, hermanos. No hay duda de ellos. Cuando nosotros leemos otro punto rápidamente, hermanos, ¿quién es Jesús para ti, hermano? Es San Mateo 21, vayamos a San Mateo y vimos mucho a San Mateo 21, y nos dice del 9 al 11, y dice: y las gentes que iban delante y las gentes que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Fíjese la pregunta, ¿quién es este? Y las gentes, fíjese la respuesta, y las gentes decían: este es Jesús. Ya se dio cuenta, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se dan cuenta? Ahí en esta porción vamos a ver quién es Jesús para ti. Un conocimiento cultural, un conocimiento religioso, porque esto es lo que era para la gente. No, a Jesús lo toman como un profeta de forma, ¿quién es? Pero la gente decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eso suena muy religioso, muy espiritual, hermanos. Pero en un momento dijeron, aunque eran palabras, fíjese usted, aunque era una expresión mesiánica, esta era una expresión mesiánica que nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a Jerusalén como el Rey prometido, hermanos. Era una expresión mesiánica, su corazón estaba lejos, de labios solamente, hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? Simplemente es un conocimiento cultural, porque creciste en una iglesia protestante, porque tus padres te llevaron a la iglesia, porque fuiste enseñado y te aprendiste los libros de la Biblia, y quién es Samuel, y quién es David, y quién es Pablo, pero simplemente, o porque en tu casa no hay una virgencita de Guadalupe en la pared principal, y dices: no, yo no creo, eso es idolatría. Pero es un conocimiento plenamente cultural y religioso. Realmente, amados hermanos, nosotros debemos realmente saber quién es Jesús, que Jesús no es un conocimiento cultural o religioso, que Jesús es real, ¿no? Que Él es real, hermanos, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿No? Nosotros encontramos entonces, cuando es impactante cuando la gente dice, y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el profeta. Es diferente con aquellas personas que decían Hosana, ¿no? Algo muy religioso, pero realmente decían: no, es un profeta, no es el Mesías. No es el Mesías, es un profeta, el profeta de Galilea. Marcos 7:6 nos dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, hermanos. Lejos está de mí. Qué impactante.
¿no? Cómo el Señor confronta. Y vamos a ver por último rápidamente Hechos 2:36. Vayamos a Hechos 2:36. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro, en la primera predicación que hace en el momento del aposento, del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, hermanos, cuando la gente viene y empieza el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, a hablarlos y a confrontar a aquellos varones israelitas que venían a una fiesta, venían a adorar al Pentecostés, subían a Jerusalén a adorar, hermanos. Eran hombres religiosos. Bueno, a estos hombres les habla el apóstol Pedro y los confronta, hermanos, de una forma impactante cuando les dice de esta forma: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién es Jesús para ti? El Señor de mi vida y mi Salvador. Ese es Jesús. Realmente, ¿quién es Jesús en su vida? Ese debería ser realmente el concepto correcto. Es el concepto correcto que nosotros debemos de tener con respecto a Jesús. Él es el Salvador de mi vida. Él es el Señor y Salvador. ¿No? En esos tiempos, hermanos, la palabra Señor se expresaba como un título de respeto hacia las autoridades terrenales, como por ejemplo cuando el leproso llama Señor a nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 8:2. He aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué estaba haciendo? Mostrando respeto a Jesús como sanador y maestro. Pero nosotros entendemos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el título del Señor que se aplica a nuestro Señor Jesucristo se convirtió mucho más allá de un título de honor y de respeto. Es decir, Jesús es el Señor, se convirtió en una forma de declarar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías, hermanos. Y San Juan lo plasma de una forma hermosa cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Tomás, hermanos. San Juan 28. Entonces Tomás, leemos desde el versículo 27. Desde el 26: y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús y las puertas cerradas y púsose en medio y dijo: pasa vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío, hermanos. Ahí, amados hermanos, es como Tomás expresa quién es Jesús: Señor mío y Dios mío, hermanos. Esa es la percepción correcta que nosotros debemos de tener de Jesús. Él es nuestro Señor, Él es Dios, hermanos. Claro, hermanos, que nosotros podemos entender que Él es nuestro sanador, porque Él es nuestro Señor, que Él es el proveedor de nuestras vidas. Pero Jesús no es un conocimiento puramente cultural o religioso. Jesús es una realidad de nuestras vidas, porque hemos sido salvos por su gracia y por su misericordia, porque pusimos nuestra fe en Él, amados hermanos. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Cuando nosotros a esas preguntas que hacía nuestro Señor Jesucristo: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué es el Hijo del Hombre?
Y después las preguntas dicen, ¿y quién dicen ustedes que soy? Hoy repetimos, amados hermanos, lo que el apóstol Pedro decía en este caso, hermanos, cuando hace mención, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, ¿realmente quién es Jesús para usted? ¿Realmente Jesús se mostró en su vida? ¿Realmente Jesús manifestó su gracia en usted? Usted puede decir, yo he visto la misericordia de Dios una y otra vez, pero Jesús es el Señor de su vida. Jesús es el Señor y el Dios en su vida. ¿Usted ha sido salvo por su gracia? ¿O simplemente ha recibido favores de Él y usted prefiere, es que el hacer a Jesús Señor de mi vida es comprometerme? Es el mostrarme religioso delante de mi familia, ¿no? Verdaderamente cuando el Señor Jesús ha venido a nuestra vida debe de ser una transformación plena y completa de nuestras vidas. Es un cambio de dirección, hermanos. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Un cambio de dirección. ¿Ha habido en su vida un cambio de dirección? ¿O usted sigue caminando conforme a la corriente del mundo, conforme a lo dicta esta sociedad? Que no hay necesidad de buscar al Señor, que todos los caminos llevan al Señor, llevan a Dios. Realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino solamente por Él, amados hermanos. Hoy quédese usted con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es su Señor? ¿O es alguien que lo ayuda en medio de sus necesidades? Póngase por favor de pie. Hoy el Señor nos ha permitido el poder ver y estas preguntas que le hace a sus discípulos y que hoy nos hace a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir del Señor de su gracia que nos ayude, que nos dé de su misericordia. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos y te damos muchas gracias, amado Dios, porque nos has permitido una vez más el poder estar en tu casa, Señor. El poder, Señor, ver, Señor, realmente, Padre eterno, Señor, cuando hablas a nuestras vidas, cuando confrontas nuestra vida y nuestro corazón, Señor. No permitas que tengamos y que descansemos en un concepto equivocado de ti, Señor, porque ciertamente en ti hay poder y la gracia ha sido derramada abundantemente sobre nosotros como tu iglesia, Dios. Como también tu misericordia se derrama sobre aquella gente que no te conoce, Dios, Señor. Pero no permitas que nosotros, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, Dios, Señor, caminemos, Señor, disfrutando, Señor, nada más de las bendiciones, Señor, que tú derramas, Señor, como pueblo, como iglesia, sino que descansemos, Señor, en ti, que te adoremos, Señor, que nos deleitemos en tu presencia como nuestro Señor, como nuestro Salvador, oh Dios, Señor. Permite, Dios, Señor, que en nosotros, Señor, haya ese deseo, Dios, de conocerte más, Señor. Que realmente, Dios, la manifestación, Señor, de tu gracia, Dios, Señor, al mostrarnos, Señor, la salvación en nuestras vidas, Señor, podamos disfrutar de ella día a día, amado Dios, Señor. Danos de tu gracia, Dios. Danos, Dios, de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Que no seas un concepto, una idea en nosotros, Señor. Que seas una realidad, Señor, en nuestra vida, Padre eterno, Señor. Que sepamos que en medio, Dios, de la enfermedad, que en medio de la tribulación, tú sigues siendo el Señor de nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Aún, Señor, cuando la respuesta, Dios, no es conforme, Dios, Señor, a lo que nosotros queremos o deseamos, tú sigues siendo el Señor y el Rey y el Salvador y el Dios de nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en verdad podamos, Señor, experimentar, Señor, esa revelación tuya en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Y de esa misma forma, Dios, Señor, podamos dar testimonio a las demás personas que Jesucristo es el Señor, el Rey, el Salvador.
Gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos has permitido, Dios, estar en tu casa y por todo lo llevado a cabo, Padre Santo, Señor. Damos gracias en esta hora, Dios. Hemos de irnos a nuestros hogares. Llévanos con bendición aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hemos de salir, llévanos con bendición y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad para salir, para dar gracias a Dios. Recordemos que el día